importante en este momento que vive la humanidad. Primero, hace falta y es urgente en el planteamiento que nosotros hemos hecho la unidad en la diversidad. Esta unidad en la diversidad tiene que ver con las clases populares que han sido postergadas. No quedar únicamente en nuestra identidad cultural. Nosotros la amamos, nuestra identidad cultural, pero si no aperturamos al campo popular, a esa unidad de clase, a esta identidad de clase, prácticamente se vuelve imposible disputar el poder del sistema imperial. Entonces, nuestra pertenencia cultural milenaria, con toda nuestra tradición, nuestro sistema de vida, nuestro sistema de producción, soberanía alimentaria, derechos colectivos, todo, pero debemos relacionarnos en términos sociales, políticos, ideológicos, con otros seres humanos que son igual que nosotros empobrecidos. Este me parece fundamental, y allí soy uno de los estudiosos de Mariátegui, uno de los estudiosos de Marx, uno de los estudiosos del pensamiento crítico desde Europa, que creo importante que la humanidad debe unir para disputar en este caso, disputar el pensamiento homogénico de este momento que es el capitalismo. Y aquí diferenciando dos cosas. El capitalismo no produce el pensamiento. El capitalismo no produce la ciencia. El capitalismo lo que hace es apropiar el pensamiento humano. El capitalismo lo que hace es apropiar la ciencia. Eso convertir en una mercancía y de aquello acumular un sector. Hay un sector de la humanidad que no es ni el 1% que ha acumulado toda la riqueza de la humanidad. Creo que hay que tener esta perspectiva. Yo disputo y también disputo y me disgusto también cuando hay movimientos indígenas en el continente, dicen, no somos ni de izquierda ni de derecha, que somos pueblos indígenas. Me parece muy importante la reivindicación de nosotros como runas, nuestros ayllus, nuestras marcas, calamarcas. Pero si no entendemos la realidad de este momento, cuidado, nos convertimos en sujetos culturales al servicio de las clases dominantes. Porque yo puedo ver con horror cuando un hermano indígena al servicio de los gobiernos de turno y que muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de veces, esos gobiernos de turno están al servicio de las clases dominantes. Entonces, somos indígenas que articulamos dentro de un proceso social en el campo popular y que disputamos el pensamiento instalado desde la versión del capitalismo, entendiendo que es un modelo privatizador de todo. Es un primer tema, me parece fundamental también poner desde el lado que hemos estado en este momento en el Ecuador, trabajando con obreros, con amas de casa, con estudiantes, con disidencias sexuales, ambientalistas, ecologistas, feministas, que todos estemos dispuestos a disputar estas corrientes que nos han instalado. Ahora entrando en el debate muy interesante de mi estimado amigo, ¿cómo te llamabas? Salvador, Salvador. Salvador. Tres elementos fundamentales. Totalmente de acuerdo que a partir de nuestro sistema de vida podemos proponer un nuevo paradigma a la sociedad actual. Totalmente de acuerdo. Por ello, en el Ecuador, en el tema de sistema, en el tema de justicia, no la estamos adoptando como una extensión de la justicia ordinaria o del sistema de justicia o el sistema de justicia positivista, que en este caso el sistema de justicia positivista desde Europa, que más de 3.000 años han dominado, ¿no es cierto? Ningún proceso llevado a cabo y finalizado es posible repararlo. Para nosotros es todo reparable. Por ello, en el Ecuador disputamos dos sistemas de justicia totalmente independientes. Sistema de justicia ordinaria para todo el Estado ecuatoriano, sistema de justicia indígena para los territorios de los pueblos y nacionalidades, que en esos territorios el Estado ecuatoriano debe respetar. Pero claro, tenemos 15, 16 años de la Constitución, no han respetado muchos hermanos, muchas autoridades comunitarias por aplicar justicia indígena han sido criminalizados.
perseguidos, estigmatizados y hasta encarcelados. Yo soy uno de los dirigentes judicializados. Seguramente estoy entre los más judicializados. Tengo 45 procesos judiciales en el Ecuador por aplicar justicia indígena, por salir a las calles, por defender contra las mineras, por defender el derecho a la autodeterminación. Todas construidos escenarios por delitos que jamás hemos cometido. Entonces, que quede claro aquí, dos sistemas de justicia con absoluta independencia, al menos el sistema de justicia indígena, por la cual en el Ecuador hemos logrado institucionalizar por lo menos la idea, ¿no? En las universidades, la idea del pluralismo jurídico, entender la pluralidad de cómo entendemos la justicia en los pueblos y las nacionalidades. No se diga el tema de la consulta previa libre informada en estos días. Posiblemente el 18 de junio vamos a presentar a la Asamblea. No estamos de acuerdo que haya una ley que regule los derechos. Debería la Constitución de manera directa respetar los derechos. Pero sin embargo, las clases dominantes utilizan el poder legislativo para parcializar, construir leyes y, lógicamente, hecho la ley, hecho la trampa. Pero sin embargo, entramos a disputar también en esos escenarios, por la cual vamos a defender el derecho a la consulta previa, libre e informada y consentimiento desde la perspectiva de los instrumentos internacionales, pero sobre todo desde la decisión de la gente, desde los territorios. Vamos a ver cómo nos va, pero sin embargo estamos allí. Cuando yo hablé de institucionalizar, no estaba hablando de institucionalizar los derechos colectivos. Sería un grave error. Los derechos no pueden institucionalizarse. Los derechos deben respetarse. Lo que hablé el último punto es que nosotros como CONAIE debemos tener la capacidad institucional de poder generar condiciones administrativas, económicas, construirnos como gobierno de los pueblos y nacionalidades y que podamos sostener nuestras agendas en el territorio. A eso me refería en el tema de la institucionalización. Teniendo fortalecido nuestra capacidad institucional, administrativa, financiera, ¿no es cierto? Podemos luchar de igual a igual con un Estado que vulnera nuestros derechos, con un Estado que no respeta nuestros derechos. Los derechos no pueden ser mutilados ni pueden ser castrados. Por lo tanto, necesitamos condiciones mínimas para que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades podamos enfrentar a un Estado colonial y a las clases políticas dominantes. ¿Qué más? Una de las cuestiones en nuestra Constitución que hemos dejado claro es que nosotros hemos logrado tener constitucionalizar 3 regímenes para no estar al servicio de quienes. La Constitución de la República reconoce el régimen privado, es el que más fuerza pone, reconoce el régimen público y reconoce el régimen comunitario, por igual. Pero ¿cuál ha sido más desarrollado? El régimen privado. Entonces, las empresas privadas, todo privado, privado, privado. Y las empresas públicas, que es de todos los ecuatorianos, hacen que caiga, ¿no es cierto? Su capacidad de gestión, su capacidad productiva, lógicamente para vender a precio de gallina muerta. Entonces, nosotros peleamos defendiendo también la gestión pública, las empresas públicas de todos los ecuatorianos. Pero en este momento, en mi periodo, hemos logrado poner mucho esfuerzo, poner mucho debate para que de la misma manera desarrollemos el régimen comunitario, el régimen de la democracia comunitaria, el régimen de la economía comunitaria. ¿Qué significa la economía comunitaria? Para no estar bajo tutela ni de lo público, peor de lo privado. En esas circunstancias, por ello ahora estamos trabajando en sistemas económicos comunitarios, sistemas económicos familiares, sistemas de producción que disputen con la versión de la economía privada. Entonces, en el tema jurídico, en el tema económico, en el tema del pensamiento, ¿cómo vamos articulando finalmente que seamos una sociedad en construcción? Porque si no, desde la santidad del capitalismo, nosotros lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza y convivir en un modelo diseñado por ellos y que ya está hecho, dice.
Nosotros creemos que es una sociedad en disputa y lo comunitario, lo colectivo, tiene que ser una disputa central para la sobrevivencia de los seres humanos y, ¿por qué no?, desde la experiencia de los pueblos indígenas, la que tenemos que llevar a cabo, no solo una experiencia de los países ni al continente, sino al mundo. Llevemos a una disputa. En este momento la humanidad está realmente en casi en el camino de la hecatombe. El día de ayer Naciones Unidas finalmente dijo, señores, ya no hay nada que hacer, está consagrado, vamos a superar el 1.5 grados centígrados en el incremento del calentamiento global. Lo que estaba pensado al 2030, en este momento ya está consagrado. Entonces, no podemos seguir en los mismos patrones, somos sociedades en construcción y lo vamos a defender desde esta visión comunitaria, colectiva, a la cual creo importante poner en debate. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas.